Muy, pero muy buenos días, audiencia, ¿cómo están? Un gusto nuevamente estar en un especial de Siempre estamos con vos a través de la producción de Siempre en Domingo Radio. Como todos los miércoles tenemos visitas de sumo valor, de suma importancia, gente que realmente quiere colaborar con la salida de nuestro país y que realmente nos enorgullece invitarlos. Obviamente tenemos políticos, economistas, periodistas, gente comprometido con la sociedad y hoy tenemos una persona que es, para mí, un 4x4. ¿Por qué? Porque es economista, porque es licenciado en ciencias políticas, es politólogo y es periodista, o sea que es un colega también. Y es un hombre de larga, pero larga trayectoria en la economía de la Argentina. Y hoy lo hemos convocado con una pregunta que realmente creo que en toda la Argentina nos hacemos. ¿Por qué? O todos los argentinos. Un país rico, bendecido por Dios, donde tiene todos los climas, donde tiene minerales, donde tiene riquezas en su tierra, donde tiene todo tipo de bellezas naturales, donde se podría tranquilamente el turismo estar realmente siendo un ingreso importante para nosotros. Tenemos una plataforma marítima excepcional y tenemos una economía que no arranca. Así que hoy lo hemos convocado al señor David Expósito para que nos hable de todos estos temas. Muy pero muy buenos días, David. ¿Cómo está? Carlos de Sico lo saluda. Aquí en Siempre estamos con vos. Carlos, mucho gusto en saludarlo. Muchas gracias por la invitación a Siempre en Domingo. Esta es una oportunidad que me está brindando, en la cual voy a intentar contarle, empezando por el final y no por el principio, una historia que tiene que ver acerca de por qué los argentinos estamos donde estamos y por qué nuestro destino por ahora, en lugar de ser el progreso y el desarrollo, está siendo la del subdesarrollo, está siendo, digamos, la conformación de una sociedad que poco a poco se va desmoronando. Sí, desgraciadamente, David, es lo que estamos viendo. Eh, a mi entender, más allá de la necesidad del aislamiento social, no se han tomado los recaudos del caso para cubrir el tema económico, porque ya que veníamos mal, con esto vamos a estar mucho peor. Yo no digo que la vida no sea importante, es importantísima y la privilegio, pero realmente esto tendría que haber sido acompañado con otras medidas. Yo pongo de ejemplo Uruguay, más allá que tiene un 10% o un 15% de nuestra población, pero en los números y en las proporciones es exactamente lo mismo. Efectivamente, como usted dice, el gobierno tiene varios problemas que tienen que ver con su desinformación respecto a cómo se gestiona la República Argentina en general y puntualmente a cómo se gestiona ante un cisne negro de esta envergadura, es decir, un fenómeno sorpresivo absolutamente imprevisto frente al cual nadie está preparado. El gobierno no tiene capacidad de gestión, tiene una confusión fenomenal entre lo que es ganar por las elecciones, luchar por el poder y gestionar el gobierno al servicio de los ciudadanos. Los ciudadanos somos, en este escenario actual, los patos de la boda. No le interesa al gobierno el futuro de la economía argentina porque su principal problema es la cuarentena sanitaria y la lucha interna por el poder que se dirime dentro del partido gobernante o dentro del movimiento gobernante, que es este movimiento justicialista, que hoy es un mosaico de ideologías y de sectores y de grupos con intereses muy contrapuestos. Sí, yo no quiero también distraer el tema que nos convoca, que es por qué estamos como estamos, ¿no? Está bien, usted está dando una introducción de la actualidad, pero yo creo que son muchos años que la Argentina, con distintos gobiernos, algunos por muchos más periodos gobernando que otros, estamos hablando radicalismo, peronismo, kirchnerismo, que son los últimos 60, 70 años que la Argentina ha ido deteriorándose, pero realmente ninguno de esos gobiernos hizo
cambios estructurales profundos en lo que es la economía, la salud y la educación. Y por supuesto una reforma impositiva que se está pidiendo a gritos, ¿no? Pero realmente nadie, al menos en las cabezas de aquellos que gobernaron, tuvieron la intención de cambio. Y si lo tuvieron, retrocedieron ante los lobbies. El punto central, y quizá por eso yo le decía antes de que empezáramos esta conversación, para arrancar sobre cómo estamos, por dónde estamos, es inicialmente tomar la decisión de si empezamos por el principio o empezamos por el final. Y el principio tiene que ver con esa figura que se ha creado en la intelectualidad periodística de los últimos años, que es la figura de la grieta argentina. No todos los países del mundo tienen una situación de grieta o de confrontación profunda, como confrontación desde las entrañas, como tiene lo que se llama la República Argentina. Una república que en realidad ha tenido una vida muy corta en la historia argentina. Generalmente celebramos el 25 de mayo o el 9 de julio como las fiestas patrias, pero en realidad la patria no existía ni el 25 de mayo de 1810 ni tampoco el 9 de julio de 1816. Solo existían intentos para separarse de la potencia que dominante en el siglo XVI había organizado la conquista de lo que se llamaba en aquel entonces el Río de la Plata. Eso era lo que existía. Y un rey Fernando VII, rey de España, heredero de la corona de los Habsburgos, ese rey fue puesto preso por Napoleón en Bayona y a partir de ahí se desató una situación histórica de confrontación acerca de quién tenía el poder en el Río de la Plata. Esta confrontación era la confrontación acerca de quién era el dueño de lo que aquí había. Y es muy interesante la historia para explicar el presente de la Argentina. Y esto es que en ese momento el rey, porque en definitiva estaba reinando un país que era, ya habían pasado ya casi 400 años del proceso de conquista, estaba reinando un país que estaba en una serie de conflictos propios de la historia de las guerras europeas. Ese rey, que había sido ungido el dueño de las tierras de estos territorios por un papa, el papa Alejandro VI, allá por 1496, este rey preso tenía delegados o representantes que aspiraban a reemplazarlo y ocupar su lugar, que era en definitiva ocupar el lugar del dominio que el rey de España tenía sobre todo el territorio. Nosotros vivimos en la ciudad de Buenos Aires. La pregunta era de quién era la propiedad de la tierra en la ciudad de Buenos Aires el 25 de mayo de 1810. Era del rey de España, del rey de España y de sus descendientes. Ellos eran los dueños del Río de la Plata, de Jujuy, de Salta, de Mendoza, de todas las provincias. Eran el dueño de la totalidad de las tierras. De modo tal de que la historia argentina es una historia que nace con la lucha, con la pelea por la distribución de la riqueza y por ende con la distribución de los ingresos. Así entonces, la palabra grieta debe estar asociada a esta batalla, a esta lucha, que es la lucha por la distribución de la riqueza y de los ingresos que domina la totalidad del escenario de la historia argentina. Como esta lucha es lo más importante, como esta lucha está asociada a la lucha por el poder en la Argentina, el resultado final es el que tenemos hoy en la República Argentina. La Argentina es un país fracturado, la Argentina es un país dividido. No es el proyecto de Ortega Set que en 1909 decía la Argentina es un sugestivo proyecto de vida en común. La Argentina tuvo una república, fue fundada mucho tiempo después de las fechas patrias que celebramos, cuando se logró la unidad nacional, y murió a temprana edad en el siglo XX, un día de septiembre de 1930. Esta República Argentina, legalmente hablando, como Argentina, como primera presidencia constitucional basada en la Constitución de 1853, todos esos recuerdos que seguramente todos tendrán de su formación educativa, esta República Argentina nació el día 17 de septiembre del año 1861 y falleció el 6 de septiembre de 1930 en el primer golpe militar importante
de la historia argentina cuando fue derrocado Hipólito Yrigoyen. El 17 de septiembre del año 1861 se fundó la República Argentina como consecuencia de una batalla celebrada en la localidad de Pavón, 40 kilómetros al norte de la ciudad de Rosario, en la provincia de Santa Fe, donde se enfrentaron los ejércitos de las fuerzas confederadas de la Confederación Argentina al mando del general Justo José de Urquiza y el ejército de Buenos Aires bajo el mando del general Bartolomé Mitre. De esta confrontación surgió el nacimiento de la República Argentina. Claro, usted me dirá qué sorpresa seguramente en este momento. ¿Cómo es eso posible? Pues fue así. El general Bartolomé Mitre y la infantería de Mitre derrotó y arrasó a la infantería de Urquiza, pero las caballerías de Urquiza, las dos alas de la caballería, destruyeron a la caballería porteña. Técnicamente, Justo José de Urquiza ganó la batalla. Cuando terminó esa pelea, reunió a sus comandantes, reunió a sus oficiales y les dio una orden extraña y rarísima. Les indicó que se apersonaran en el campamento de Bartolomé Mitre y le dijeran al general Mitre que él había ganado la batalla. Los oficiales del ejército entrerriano dijeron: esto es absurdo, nosotros hemos ganado la batalla, los hemos arrasado y tenemos un montón de prisioneros. Liberen a los prisioneros, notifiquen a Bartolomé Mitre lo que acabo de decir y que los chasquis transmitan a todo el país de que Buenos Aires esta vez ha vencido al general Urquiza. Yo me retiro, vamos a cruzar el río Paraná y vuelvo a la provincia. Esta decisión le permitió a Mitre volver a Buenos Aires, proclamarse vencedor de la batalla e intentar la unidad de Buenos Aires con la Confederación. Esta unidad se concreta el día 12 de octubre del año siguiente, 1862, cuando él jura como primer presidente constitucional, ahora sí, de la República Argentina, que por primera vez aparece en los textos de la jura presidencial e inicia con eso la primera presidencia de 6 años de la Argentina, establecida por la Constitución aprobada en su momento en San Nicolás en 1853, y esa Constitución ahora era la Constitución de la totalidad del territorio del Río de la Plata, de la totalidad de lo que hoy es la República Argentina, y a partir de ese momento comienza un periodo de población, de poblacionamiento de Argentina, de desarrollo de la Argentina, que no tiene precedentes ni experiencia equivalente en el mundo. Esa república es fundada el 12 de octubre de 1862 y se muere el 6 de septiembre de 1930 durante la presidencia de Hipólito Yrigoyen. Gracias a esos 68 años de república, seguramente el abuelo de chico, el bisabuelo, el depósito, el de toda nuestra familia, vinieron del viejo mundo principalmente, vinieron de Europa a poblar y a hacer la América en la República Argentina. Llegaron 6.500.000 inmigrantes. En el censo del año 1900 había 9.500.000 personas en lo que es el territorio de la República Argentina. Habían entrado 6,5 millones de inmigrantes. Quedaban los sobrevivientes de las guerras civiles, quedaban los sobrevivientes nativos de la peste amarilla, de la fiebre que tuvimos ahí en 1870, de esa epidemia nacional que tuvimos en ese momento. Los extranjeros eran virtualmente la mayoría de los que ocupaban el territorio del Río de la Plata, porque habían venido ahora sí, no ya a conquistar la Argentina y sacarle todo lo que se podía sacarle, sino a colonizar la Argentina, a construir un sistema social y económico alineado y asociado con un fuerte país del mundo que era el Reino Unido, con el cual se había transformado a través del intercambio comercial en partners económicos que hicieron que hacia 1910 la Argentina fuera el país número 6 o 7 del mundo, con un crecimiento económico de 2 dígitos todo el tiempo y con un crecimiento del PBI inusual, tan inusual era y tan importante era que los inmigrantes podían vivir 6 meses acá trabajando y después con lo que ganaban acá se iban a Europa y vivían 6 meses sin trabajar. Este pedazo de la historia argentina lo perdimos. Fuimos desarrollados, fuimos un país
integrado mucho antes de lo que fue ese año fatal de 1930, donde no solamente sufrimos la revolución y la caída del presidente constitucional, sino que vivimos también lo que se llamó la Gran Depresión de la economía mundial, cuya similitud con los momentos duros que estamos viviendo en este momento no es casualidad. Lo que está pasando en la Argentina de hoy tiene obviamente mucho que ver con toda su historia, y este es quizá el tema crucial que hoy los argentinos no comprendemos. Pero Eh, yendo al presente, sí, David, realmente una clase magistral de historia económica argentina y de sucesos políticos. Y ahí es donde yo quería poner el punto, ¿no? A partir de 1930, Argentina, granero del mundo, obviamente comercializaba granos, no había valor agregado todavía tampoco. había, no, perdón, había, la industria argentina nace, la industria argentina tiene muchos antecedentes históricos, incluso del virreinato, donde había industrias en el interior de lo que es el virreinato del Río de la Plata. Algunas desaparecieron como consecuencia de la competencia de los productos importados. Esa historia de la competencia de lo importado más barato es una vieja historia de lo que era el virreinato, pero además en la Primera Guerra Mundial el tráfico marítimo se complicó muchísimo por razones de la guerra, y la Argentina tuvo que inventar fábricas e industrias que sustituyeron a lo que se importaba en ese momento. O sea que si bien el agro y el campo y toda la ganadería era la actividad económica principal, ya había incipiente industria, ya había empleo urbano de calidad, ya había, digamos, innovación acorde con la época. Está bien, perfecto, gracias por la aclaración. Ahora, ¿qué pasa? ¿Cuál es el quiebre de ese posicionamiento argentino en el mundo que hace que empecemos a retroceder y empecemos a degradarnos? Porque la degradación social, la degradación de la sociedad, no viene de hace 5 años, 10 años. Es mucho más profundo y viene de mucho más atrás. Así es, este es el tema, quizás es un tema extraordinariamente delicado y muy sensible para una parte de la sociedad argentina, que cuando uno le dice la verdad, y la verdad histórica sobre todo, la sociedad, digamos, se resiste a creerlo, se resiste a aceptar este tipo de cuestiones, digamos. La historia del Río de la Plata es la historia de su conquista, y esta historia de su conquista tiene que ver con las formas de gobierno que existían esencialmente en países como los países europeos. Hay que recordar, estoy haciendo un poco una mezcla de calendarios, pero hay que recordar que el siglo XV es el siglo en el cual se descubre América de casualidad, porque en realidad se creía que se había llegado a Asia, se creía que se había llegado de vuelta a las regiones de donde los europeos buscaban las especias, que eran un bien muy codiciado y muy caro y muy valioso en la economía de los países europeos. No tardaron un rato en darse cuenta que habían encontrado un territorio que no estaba en ningún mapa. Y este acontecimiento, este hecho tan importante atribuido a Cristóbal Colón y a dos carabelas y a un barco que tiene un nombre especial que ahora no recuerdo, no es exactamente la carabela, que era la Santa María, y esos tres barcos que el 12 de octubre de 1492 se encuentran con este territorio, inician una circunstancia, digamos, de desarrollo económico para los países europeos bastante singular. Recordemos que en 1492, o sea, el siglo XV, ese siglo, es el siglo donde Portugal es un país dominante, porque tiene el control de la navegación marítima, que era la que practicaba cuando bajaba por el Océano Atlántico, bordeando el continente africano y dando la vuelta por el Cabo de Buena Esperanza, y yendo por el Océano Índico hacia lo que eran las costas de lo que hoy es la India o Malasia o ese tipo de países, a buscar las especias asiáticas, que como digo eran un bien muy codiciado en los territorios europeos. Valían mucha plata, los reyes comercializaban, tenían el monopolio de este tipo de negocio, y con los recursos que obtenían de ahí financiaban sus proyectos políticos de dominar Europa, que lo tenía Gran Bretaña, lo tenía Francia, lo tenía Portugal, lo tenía España. Este siglo, como digo, es el siglo que domina Portugal y que domina los navegantes de Portugal.
1492 es el momento en que es descubierta América. 1494 es el momento en el que se decide el destino de una parte sustancial de lo que hoy es la República Argentina y lo que hoy es Brasil. Me voy a referir a esto un poquito después, porque esto ha sido decisivo en la construcción demográfica y geográfica de ambos países y es decisivo en las relaciones de poder que existen entre Argentina y Brasil. Ahora bien, por eso digo que la historia viene de muy lejos, viene de muy lejos. El primer europeo, que era una mezcla de portugués, español o español portugués, llamado Juan Díaz de Solís, que llega a este territorio, llega alrededor del 17, 18 de enero de 1516. Casi podríamos decir que esa es la primera vez que un conquistador llega a este territorio. Este conquistador no venía ni a colonizar, ni a producir, ni a generar ningún tipo de emprendimiento que generara empleos, trabajos o progresos para las personas. No, no, no. Venía lisa y llanamente a ver qué se podía llevar. La figura más precisa de lo que era este muchacho Díaz de Solís, contratado como el sucesor de Américo Vespucio en la corte española de Fernando el Católico, lo más precisa palabra que podía describir lo que él venía a hacer, él venía a depredar el territorio. Él venía a ver si podía, por las buenas o por las malas, específicamente venía por las malas porque seguramente iba a haber resistencia, él venía a llevarse a las especies que pudiera encontrar para llevárselas a Europa. No las pensaba pagar, era la época de los trueques de pavadas por riqueza que hacían los conquistadores en cualquier lugar del mundo, que trataban de capturar el interés de los nativos entregándoles chucherías, avalorios, pavadas por las cosas importantes o valiosas que estos tenían. Todavía, en el momento en que llega este señor depredador, no estaba descubierto el yacimiento de plata de Potosí, que es una historia de 30 años después, pero que esa es otra historia, o la segunda parte del origen de lo que es la Argentina, que es decisiva en la construcción del poder sistémico entre el Reino de España y lo que es el Río de la Plata o lo que fue después la República Argentina. Pero lo cierto es que esa influencia monárquica, dominante, militar, en aquel entonces el papado eran los estados pontificios que dominaban gran parte de Italia, los papas vestían uniforme militar. En la película La agonía y el éxtasis se lo ve a Julio II, el sucesor de Alejandro VI, que es el papa que definió los límites entre Argentina y Brasil en 1494 con las bulas alejandrinas. Ese hecho político, ese hecho de poder, fue decisivo en la definición de lo que hoy es geográficamente y demográficamente la Argentina, en la definición de lo que es hoy geográficamente y demográficamente la República Federativa de Brasil. Y por lo tanto, esta influencia política europea construyó un sistema absolutista, un sistema de poder donde la monarquía, que era el proceso final de consolidación de los sistemas feudales, la monarquía se constituía en la columna vertebral del poder de una sociedad, cual que fuera y cualquier lugar donde estuviera. Y una monarquía es casi por definición un sistema de poder donde quien ejerce la monarquía tiene la suma del poder público. Y tiene la suma del poder público en nombre de Dios, además. Y además, en aquellos tiempos, digamos, defendido, apoyado y sostenido, fundamentalmente en el caso de España y de Portugal, por la Iglesia Católica. La consecuencia de esto es que esa cultura de dominio y de poder se trasladó a estos territorios. Tanto es así que el 25 de mayo de 1810, cuando la Junta que surge de la acción patriota por independizarse de las juntas españolas, la Junta, sus documentos, sus papeles y sus decisiones los toma en nombre de Fernando VII, de quien era custodio de sus intereses en el territorio de la Plata mientras él estaba preso en Bayona por Napoleón. Y entonces ese enmascaramiento de Fernando VII ese 25 de mayo de 1810 era consecuencia de que en realidad
había un sector de la sociedad porteña que creía firmemente en que realmente eran los mosqueteros del rey de España, mientras otros, el grupo de intelectuales, donde estaba Manuel Belgrano, Castelli, Moreno, etcétera, creían firmemente en las nuevas ideas que se habían originado en el siglo anterior, en el siglo en el cual Francia fue el país dominante, que habían culminado en la Revolución Francesa de 1789 y además estaba el antecedente de la gloriosa Revolución Inglesa de 1688, todos fenómenos intelectuales, militares y políticos que habían dado lugar a libertad, igualdad y fraternidad y a una mirada no monárquica del mundo. Esta división entre las ideas republicanas y democráticas y las ideas monárquicas, esta división está en el origen de la historia argentina. Y este origen de esta confrontación hace que haya dos bandos en la Argentina. Un bando que cree que es imprescindible la suma del poder público para poder gobernar la Argentina, y otro bando que cree que debe haber un sistema republicano, democrático y federal, tal como lo establece la Constitución de 1853. Ajá. ¿Por qué hubo guerra civil en la Argentina antes de 1853? Porque los dos bandos se enfrentaron. En uno de los bandos, el bando que creía en la suma del poder público, esos bandos son los bandos que se han entronizado en aquel entonces, y todavía hay vestigios de eso en la Argentina, que se han entronizado en aquel entonces y que han conformado lo que llamaríamos los caudillejos o los sistemas de caudillos de cada una de las provincias argentinas. Esos caudillos, esos políticos descendientes de esos caudillos, entienden que perpetuarse en el poder es una cosa necesaria para defender los intereses de las mayorías populares. Por eso el gobernador de Formosa ya lleva, creo que 37 años ininterrumpidos de gestión de gobierno. Gildo Cada Infran. vez que uno hace Gildo Infran. Cada vez que uno hace este comentario, ¿qué es lo que se dice? No, pero lo que pasa es que la gente lo vota y la gente lo quiere. Sí, claro. Pero en los Estados Unidos la gente votó y quería a Obama o quería a Clinton o cualquier otro presidente norteamericano. Sin embargo, tienen 2 turnos de 4 años, uno detrás del otro puede ser, o si no descontinuados, pero nunca más pueden volver a ser presidentes. Es decir, solamente en toda su vida cronológica puede ser presidente durante 8 años. La decir, alternancia que debe tener cualquier democracia correctamente, como todos queremos. La alternancia da de alguna manera sangre nueva, ideas nuevas, y no permite la eternización en el poder como realmente en la Argentina sucede. Acá en la Argentina hay gente que ha detentado distintos cargos públicos desde temprana edad y no han trabajado nunca en el sector privado, solamente han vivido del Estado. Así es, porque en definitiva el Estado es a través del sistema recaudatorio, es la caja más grande de la sociedad, y por lo tanto quien tiene el Estado detenta una capacidad de apropiarse, de generar mecanismos que le permitan tomar de esas riquezas y usar esas riquezas para su, digamos, objetivo personal. Se suele decir cuando se ataca o se critica peyorativamente a la clase política argentina y en general a la clase política en todos lados, de que uno hace política no para servir al ciudadano, como es el modelo democrático republicano ateniense, que es parte o columna vertebral de nuestra cultura o de nuestra civilización de Aristóteles, desde Aristóteles y Platón. Se suele decir que uno tiene que tomar el poder para que, tomando el poder, consiga generar los recursos financieros que necesita para cuando lo saquen del poder. Y esos recursos financieros son los que van a ser luego útiles para volver al poder, y cuando uno vuelve al poder, volver a capturar, a robar, a corromperse, a tomar del poder todos los recursos financieros que sean posibles para poder tener poder y así sucesivamente perpetuarse en el poder. Creo que a estas horas debe estar habiendo una reforma, un evento constitucional electoral en la República de Rusia para asegurarle a Putin la continuidad en el poder por muchos años.
en Rusia hasta ahora existía un sistema de alternancia entre el presidente y el primer ministro, entre Putin y Medvedev. Cuando uno era presidente, otro era primer ministro y viceversa. De esa manera, ellos dos, desde hace ya una década, un poco más de una década, logran mantenerse en el poder indefinidamente. Supongo que después prepararán la herencia con los hijos o con los familiares, porque la idea es que el partido que ellos representan se perpetúe en el poder indefinidamente y no haya ninguna posibilidad de una discusión en el Congreso ruso o en los mecanismos habituales de gestión del gobierno de Rusia, donde hay una formalidad democrática, pero en el fondo los jueces son puestos por el presidente, son amigos del presidente, el Congreso son todos amigos del presidente, de modo tal que aunque formalmente hay un poder ejecutivo, hay un poder legislativo y un poder judicial, todo está constituido por personas que en definitiva responden, digamos, abiertamente a una sola voz de mando, que es el que ejerce la suma del poder público. Yo no diría el dictador formalmente, porque no lo es así, pero que el cual es el supremo, digamos, que gobierna y decide por todos cuál es el destino de todos. Ese sistema, que es un sistema que hemos importado de Europa, ese sistema es parte de lo que podríamos denominar la columna estructural de la República Argentina. ¿Quién fue el primer argentino que tuvo, o el primer vecino del Río de la Plata que tuvo la suma del poder público? Fue don Juan Manuel de Rosas. Él tuvo esa posibilidad de poder entre 1835 y 1852, es decir, hasta la batalla de Caseros, hasta el 3 de febrero de 1852. De modo que durante 17 años tuvo la suma del poder público, gobernó la provincia de Buenos Aires, tuvo a su cargo las relaciones internacionales del Río de la Plata con el mundo, controló la aduana y tuvo en sus manos la provincia más rica de la Argentina. Y manejó con manos muy firmes, manos muy duras, con sistemas como el de la Mazorca, con sistemas policiales muy autoritarios y muy severos, manejó la ciudad de Buenos Aires a su antojo, haciendo de lo que era su voluntad personal las leyes y, en definitiva, disponiendo de la vida, honor y la riqueza de las personas. Había habido antecedentes anteriores a estos con funcionarios españoles de la corona española, sobre todo en el siglo XVI y XVII, donde hasta que los Borbones llegaron al poder en el Río de la Plata, el nivel de corrupción que había en estas regiones era tan grande como el nivel de corrupción que ha habido el siglo pasado en la Argentina o en la actualidad se pueda encontrar en nuestro país. Es decir, la corrupción es un valor institucional, estructural de la historia de estos territorios desde que la colonización española, mejor dicho, desde que la conquista española se asentó en estas tierras. Ahora bien, Perdón, perdón que lo interrumpa. Perdón que lo interrumpa, David. Tengo algunas preguntitas que están haciendo la audiencia. Y una es, usted acaba de hablar del tema de la vocación de permanencia de los políticos y me preguntan si esa vocación de permanencia en el poder es de la naturaleza de la política ya, de per se, o sea, de querer permanecer en política y quedarse y permanecer en el poder. no lo es desde el punto de vista teórico, pero sí lo es desde el punto de vista histórico y fáctico. La Argentina de 1930 requeriría un largo rato de describir lo que sucedió. Se transformó en una Argentina donde quienes habían dejado el poder por vía electoral volvían por la vía ilegal de acompañar a un par de generales que tomaron el poder entre 1930 y 1900, digamos, 33, por ahí, en el cual durante 2/3 años tuvieron que llamar elecciones y finalmente de esas elecciones las ganó un general, el general Agustín P. Justo, que fue ungido presidente de la Nación, pero ahí comienza lo que se llama la década infame, el periodo en el cual las elecciones se ganaban a través de fraudes electorales vergonzosos que apuntaban a restablecer en el poder a aquellos que lo habían perdido
en 1916, cuando fue la primera elección donde la Unión Cívica Radical, en la persona de Hipólito Yrigoyen, juró como presidente de la República. Me estoy salteando y quizás estoy mezclando algunas cosas, pero lo que está pasando ahí es que la Argentina de 1868 tuvo una advertencia entre 1912 y 1916 y luego entre 1916 y 1922 acerca de lo que implicaba la inserción de la inmigración y sus descendientes en la construcción del nuevo orden económico y social que vivía el Río de la Plata, que si bien lo había llevado a tener niveles altísimos de desarrollo económico, había generado una distribución de la riqueza y de los ingresos muy inequitativa. Esta distribución de la riqueza y de los ingresos hizo que los descendientes de los inmigrantes, los primeros argentinos, aquellos que fueron educados por el servicio militar de Alicheri, por las escuelas de Domingo Faustino Sarmiento, esos primeros argentinos tomaran de sus padres, de sus antepasados, sus ideas anarcosocialistas con las cuales habían llegado a la Argentina, comenzaran a sindicalizarse, a organizarse en lo que se llama el movimiento obrero y a crear una condición de vida social para los trabajadores que implicaba un enfrentamiento contra aquellos que eran económicamente exitosos, aquellos como los identificaban o los llamaban la patronal, que era el sector contra el cual el movimiento obrero incipiente, influido esencialmente por el Partido Comunista y el Partido Socialista, intentaba construir un orden, digamos, social parecido al que tenían en Europa, pero que implicaba luchar por los derechos de los trabajadores. Esta cuestión es central en todo el proceso, en todo el periodo que va de 1900 a 1930. En el cual tuvimos dos gobiernos radicales, el 16-22, el de Hipólito Yrigoyen, que era un gobierno con alguna ascendencia y parecido a esto de la no relevancia de la democracia republicana, porque en ese momento Yrigoyen tenía una ideología que se emparentaba bastante con la tradición de la suma del poder público, digamos. El gran problema que tenía Yrigoyen para gobernar es que no podía controlar el Senado. Estaba manejado por los partidos conservadores de aquel entonces y por lo tanto, al no poder controlar el Senado, no tenía la posibilidad de imponer su modelo revolucionario, que había hecho dos intentos de tomar el poder a finales del siglo XIX y principios del siglo XX, cuando incluso hasta él llegó a estar en algún momento detenido. Recordemos que Hipólito Yrigoyen era sobrino de Leandro Alem. Y recordemos que Leandro Alem, que el apellido de él terminaba con N y se lo cambió con M por la letra M, Leandro Alem era el hijo del jefe de la mazorca de Juan Manuel de Rosas. Y como los seres humanos somos lo que somos por educación y por genética, la realidad es que en esa actitud revolucionaria de aquel entonces de Alem, distintiva y singular, diferente naturalmente a la que tenía su familia, digamos, y la propia posición de Yrigoyen, que era un hombre que tenía cierto nivel de capacitación, cierto nivel de educación vinculada a la vida rural, porque él era productor en la provincia de Buenos Aires. Entonces, esas figuras eran un intento como de darle continuidad a la necesidad de que Buenos Aires fuera lo más importante y que además Buenos Aires tomara el control político de la Argentina y a partir de ahí se construyera un sistema o un orden constitucional que no fuera exactamente el de la Constitución del 53. Hubo varios intentos, y no solo intentos, concreciones, de reformar la Constitución argentina, porque no se lograba conciliar esta vocación de la democracia republicana representativa y federal que establece el artículo primero de la Constitución Nacional con esta cuestión de la suma del poder público que está íncita en la historia argentina. Tan íncita está que entre 1938 y 1942 mueren justo el general que volvía a ser candidato a presidente, muere Marcelo T. de Alvear, que era el líder del radicalismo, y nace un movimiento político en la Argentina llamado el Grupo de Oficiales Unidos, que desde el ejército constituye una estructura militar atenta a lo que pasaba en la Segunda Guerra Mundial, y esa estructura militar genera
a quien en definitiva fuera el líder de un sector importante de la sociedad que enfrenta a la patronal puntualmente el 17 de octubre de 1945, cuando libera a Perón del hospital militar donde estaba detenido y después y de antes de la ira Martín García donde estaba preso, como consecuencia de la lucha interna feroz por el poder entre un líder político emergente y el sistema o el orden establecido democrático de aquel entonces. Ese, ¿Lo puedo interrumpir un segundito, David? claro, El tema es el siguiente, estamos llegando al tiempo pactado, pero obviamente esto va a dar para otras entrevistas, porque el tema que, ¿por qué estamos como estamos? El economista, politólogo, periodista David Espósito nos remonta a la época de la colonia para que nosotros entendamos lo que él va a darle de frutilla al postre, seguramente la semana que viene, donde ya comience en nuestra época los problemas económicos, los problemas sociales, los problemas de educación, los problemas que Argentina ha tenido, económicamente hablando, que es lo que él está mencionando, dándole el contexto político, la semana que viene. Y él es ahí donde nos va a plantear la salida que él va a proponer para que Argentina pueda realmente salir, en caso obviamente de que los políticos lo entiendan y lo lleven a cabo, de esta situación de ahogo que vivimos ya hace muchísimos años. Y obviamente, David nos lo va a plantear desde su punto de vista, de su capacidad, hombre que ha trabajado muchísimo en la parte económica, donde ha tenido cargos importantes en el sector financiero y que evidentemente, su aporte es importantísimo, porque es una persona con... perdón, Carlos. Siga, lo interrumpí. No, para cerrar lo que yo estaba diciendo, que usted es una persona con amplio conocimiento económico de la Argentina y evidentemente usted debe tener en su cabeza, dando vueltas, una propuesta. Nos gustaría la Bien, semana que viene, cuando sigamos hablando, yo ahora por supuesto, usted va a cerrar, va a dar colorario a esta primer parte de la entrevista, pero la semana que viene quiero que la audiencia sepa que este título que nosotros le pusimos, ¿por qué estamos como estamos? Usted le va a dar un cierre y un broche de oro, por supuesto. sí, por supuesto. Lo que estoy tratando de describirles es que la historia argentina explica el presente. Y si no entendemos lo que pasó históricamente en la Argentina, no podemos entender el presente. La historia de la Argentina, le acabo de decir recién, tiene un primer cultor de la suma del poder público que fue don Juan Manuel de Rosas. Y don Juan Manuel, cuando es derrocado, o mejor dicho, vencido en la batalla de Caseros, y luego se exila y se va casualmente a exilarse a un pueblo o a una ciudad del Reino Unido donde falleció, que fue en Southampton, el, el, la historia de ese tiempo genera un antecedente en la historia del pensamiento político y del devenir político argentino que hace que el sistema democrático republicano y federal, nacido en la Constitución del 53, cuando cae Hipólito Yrigoyen en 1930, comienza a ser una cuestión donde el sistema per se está definitivamente cuestionado y discutido. Y hay a partir de esa fecha, de 1930, por lo menos dos intentos muy contrapuestos de transformación de la Constitución Nacional. Uno es en 1949 y el otro es en 1957, por el cual esa grieta, esa batalla, esa confrontación entre democracia y suma del poder público, esa confrontación se sostiene y se mantiene. En el interín de todo este periodo aparece la figura de Juan Perón. Y la figura de Juan Perón inicia un modelo económico consistente con su propósito político esencial, cuál era la suma del poder público. Perón tuvo un Congreso de la Nación, tuvo un Poder Judicial, pero tanto el Poder Judicial como el Congreso de la Nación, en su primera presidencia y su segunda presidencia, eran parte de su poder personal. El país ya no era más la República Argentina, el país era la República Peronista. Y el modelo económico
que se inicia en 1946, una vez que Perón gana las elecciones del 24 de febrero del 46 y asume el 12 de octubre de ese año, ese modelo ya venía con la impronta de quien era el vicepresidente de la Nación, era el secretario de Trabajo y Previsión y era el ministro de Guerra de la Argentina. Ahí ya tenía la suma de 3 ministerios o de 2 ministerios y la sucesión presidencial. Ya estábamos en vísperas del intento de la suma del poder público. Y dentro de la suma del poder público, que además tiene implicancias internacionales fenomenales, dentro de la suma del poder público está la gestión de la economía. Perón recibe el poder en 1946 con 20.000 millones de dólares de reservas entre las que había en el Banco Central y las que había en las cuentas del exterior, y con 28.000 millones en el sistema de cajas jubilatorias que hereda el gobierno de Perón. Ese gobierno empieza y genera el sistema inflacionario de la economía argentina. Ajá. Y la Argentina tiene en 1945 una tasa de inflación, índice de precios al consumidor de 2 dígitos. De 1945 al día de hoy han transcurrido 75 años. En esos 75 años, 2 años, hubo una pequeñísima deflación de precios, o sea, una baja del 1%, más o menos. De los otros 73 años, 47 años, hubo inflación de 2 dígitos. Siempre hay inflación de 2 dígitos en el sistema argentino, de la economía argentina. Y cuando no la hubo, porque hubo, por ejemplo, la convertibilidad y hubo de 1 dígito y algunos años excepcionales, hubo muy pocos años de inflación de 1 dígito, fue inflación de 1 dígito alto. Es decir, el modelo económico que Perón generó, que Perón inventó, es un modelo económico inflacionario. Le propongo algo, David, le propongo algo. Parafraseando a un periodista ya desaparecido, lo dejamos ahí y continuamos el miércoles. Mucho gusto. Estoy de acuerdo, ya termino. Déjeme redondearle. Es muy importante esto que estoy diciendo porque a partir de ahí, 1944, 1945, yo voy a tener que explicarle a gran velocidad en la próxima conversación cómo llegamos al 2020. Y tengo que marcarle que en la historia argentina, a partir de ese momento, hay fechas claves como son 1955, 1966, 1976. Fíjese qué notable, ¿no? Entre 1966 y 1976 hay 10 años. Hubo 2 golpes de Estado ahí, ¿no? Sí. Entre 1955 y 1966 hay 11 años. En el 55 hubo un golpe de Estado. Entre 1944 y 1955 entre 1943 y 1955 hay 12 años, otro golpe de Estado. O sea, pasamos del 30 al 43, 13, del 43 al 55, 12, del 55 al 66, 11, del 66 al 66, 10. Y a partir de ahí tuvimos el final de un proceso histórico sobre el cual hoy estamos penando. La deuda externa que estamos negociando se constituyó en 1976. De acuerdo, de acuerdo. Y ahora sí, lo dejamos ahí. Seguramente vamos a sorprender a la audiencia cuando entienda por qué entre 1955 y entre 2020, y más específicamente entre 1966 y el 2020, hicimos lo imposible para subdesarrollar la Argentina. Hicimos lo imposible para destruir la Argentina y lo estamos logrando. Por eso un gobernador se da el lujo hoy de hablar de la independencia de una provincia. El destino de la Argentina es o se integra para desarrollarse o se desintegra para subdesarrollarse y desaparecer como país. Clarito, más clarito echale agua, decía mi abuela, ¿no? Le quiero aclarar a la audiencia que ustedes tendrán en pantalla el nombre de quien está disertando, el señor David Espósito, economista, politólogo, periodista, y abajo tienen el mail. O sea que en la semana, en estos 7 días que tienen hasta el miércoles que vienen,
pueden escribir a ese mail, pueden hacer las preguntas que quieran, que el señor David Espósito está para responderlas. Él fue el que me insistió que colocara el mail para que usted le haga preguntas y él no va a tener ningún problema de responderlo. Porque estamos en pandemia, es un momento adecuado, no solamente para pasar el tiempo, sino para enriquecer el acervo, porque realmente me ha maravillado este hombre con la sapiencia, con el conocimiento de la historia económica, política y social de la Argentina. Es sorprendente, ¿sabe por qué? Porque muchos callan, muchos no saben. ¿Y sabe qué? Conocerás la verdad y la verdad te hará libre. Eso es palabra de Dios. Usted puede creer, no puede creer, pero está y es la plena verdad. Si usted no conoce la verdad, seguramente va a hablar por boca de ganso, como le llaman habitualmente. Pero si usted conoce la verdad, va a tener la capacidad de discernir. Y eso es lo que no tenemos en la Argentina todavía. Sí, Discernimiento. si conoce la verdad, va a poder hacer un diagnóstico muy preciso de la situación, va a poder hacer una propuesta a la sociedad y va a poder gestionar esa propuesta para resolver los problemas que la Argentina tiene, que no son otros del fraude que históricamente viene cometiendo contra sus ciudadanos. Hay 45 millones de personas en la República Argentina que son los damnificados de esta historia truculenta que seguramente nos va a sorprender en nuestra próxima conversación. Bárbaro, David, ha sido un gusto haber compartido con usted estos 55, 50 minutos de programa y el día miércoles convocamos a la audiencia aquí, a través de Siempre en Domingo Radio Producciones, en su producto que es Siempre estamos con vos, para aclararle a la gente por qué en la Argentina estamos como estamos. Un gusto, David, que tenga Igualmente, una muy buena semana. muchas gracias, igualmente. Mis respetos a usted y por supuesto agradecido haberse prestado a esta entrevista que el miércoles que viene, día 8, el día 8 de julio, vamos a estar nuevamente a partir de las 12 horas con David Espósito, economista, politólogo y periodista. Aquí, en Siempre estamos con vos. Chau, que siga bien, ¿eh? Adiós. Adiós.